En un rincón del mundo donde las sombras tienen memoria y la tierra recuerda cada pisada, existía un pueblo gobernado por un silencio antiguo. Bayembra no era un lugar cualquiera. Era un parche cosido a la orilla de algo más vasto e incomprensible. Los adultos hablaban en voz baja de ciclos, de umbrales y de un pacto no escrito con lo desconocido. La regla era simple, grabada a fuego en el alma de cada habitante desde la infancia. No perturbes, no interrogues y, sobre todas las cosas, no toques aquello cuyo propósito o naturaleza se escape a tu entendimiento. El mundo, creían, estaba lleno de mecanismos delicados y equilibrios frágiles, y la curiosidad humana era un martillo torpe en una relojería divina. Esta es la historia de Aitor, un niño cuyos ojos no reflejaban el miedo heredado, sino una luz insistente y hambrienta de respuestas. Una luz que lo guiaría hacia el corazón de la mayor advertencia de todas y que lo enfrentaría a una simple, catastrófica acción: el contacto. Cuando tu dedo rompe el velo de lo misterioso, que despierta al otro lado. Acompañadme en esta historia de 1 hora, dividida en 10 actos, donde exploraremos las consecuencias de tocar lo que no se debe. Aitor respiraba el aire cargado de humedad y musgo del bosque ancestral como si fuera el único oxígeno verdadero. Para los demás niños, el claro soleado cerca del arroyo era el límite del mundo Yagebel. Para él, era el tedioso prólogo. Sus oídos, afilados por años de escuchar leyendas a medias y conversaciones truncadas de los adultos, captaban una sinfonía diferente en la espesura. El crujido de una rama que no se rompía por el viento, el susurro que parecía formar sílabas en una lengua retorcida, el silencio demasiado denso que envolvía ciertos parajes como un sudario. Aquel día, un día de finales de verano donde el calor pesaba como una manta húmeda, el bosque emitía una llamada más clara que nunca. Era un magnetismo físico, una tensión en el aire que tiraba de su esternón. Había pasado el arroyo de los suspiros, ignorando el escalofrío que le recorrió la espalda al saltar la hilera de piedras lisas y oscuras que marcaban la frontera. Aquí, la luz cambiaba. No era que hubiera menos, sino que era distinta, más antigua, como si filtrara a través de capas de tiempo además de follaje. Los sonidos cotidianos se extinguieron, reemplazados por un zumbido grave, casi imperceptible, que más se sentía en los huesos que se oía con los oídos. Aitor avanzaba con una determinación tranquila, apartando enredaderas cuyas hojas tenían formas geométricas poco naturales, evitando charcos de agua que reflejaban un cielo de un azul más profundo del que debería verse. Sabía, con el conocimiento instintivo de los exploradores, que se acercaba a un núcleo, a un lugar donde la realidad era más fina. No fue un hallazgo espectacular. No había un altar, ni un monumento, ni un destello cegador. Fue una depresión natural en la base de un acantilado cubierto de una yeda de un negro aterciopelado, una especie de pequeño anfiteatro de tierra compacta y raíces entrelazadas. Y en el centro, sobre un lecho de hojas secas que no parecían de ningún árbol del bosque, había un objeto. No era una roca, ni un fruto. Era un huevo. Pero qué huevo. Era del tamaño de un balón de fútbol, pero su superficie no era lisa ni calcárea. Parecía tallado en una obsidiana que no era del todo sólida, con vetas internas que fluían con una luz lechosa, azulada, como nebulosas atrapadas en su interior. A veces, esas vetas pulsaban con un ritmo lento, paciente, orgánico. No emitía calor, sino una sensación de presencia. Era como si el objeto no estuviera simplemente depositado allí, sino que estuviera observando, esperando. Aitor se quedó paralizado, no por el miedo, sino por una abrumadora fascinación. Todas las advertencias, los cuentos de horror, las miradas de preocupación de sus padres, se desvanecieron como humo ante la realidad tangible de lo desconocido. Su mente, ávida y lógica para un niño de 11 años, bullía con preguntas. ¿Era un mineral? ¿Un huevo de una criatura extinta? ¿Algo que había caído del cielo? El que era lo de menos en ese instante. Lo abrumador, lo irresistible, era el cómo. ¿Cómo se sentiría al tacto? ¿Sería frío como la piedra? ¿Tibio como la vida? ¿Su superficie sería lisa como el vidrio o tendría una textura orgánica? Su mano, casi sin que su conciencia la dirigiera, comenzó a elevarse. El aire alrededor del objeto parecía vibrar, haciéndose más denso, como si intentara ser un muro invisible. El zumbido en sus huesos aumentó a un latido rítmico que resonaba con el pulso de las vetas luminosas del huevo. En ese momento, Aitor no tocaba por rebeldía o por desafío. Tocaba porque era la esencia misma de su ser, entender el mundo a través de las yemas de los dedos. Y así,
Con una lentitud que hizo que el tiempo mismo pareciera contener la respiración, su dedo índice extendido cruzó la última frontera de aire inmóvil y hizo contacto con la superficie de aquel huevo de obsidiana y luz. El contacto no produjo un sonido, sino una ausencia total de él. Un silencio tan absoluto que Aitor sintió como sus propios latidos y su respiración desaparecían, absorbidos por ese vacío acústico. Luego, la sensación llegó. No era frío ni calor. Era como sumergir la mano en algo que no era materia, sino potencial. Una energía estática, densa y vibrante recorrió su brazo, no como una descarga eléctrica, sino como un torrente de información pura, indescifrable y abrumadora. Imágenes fracturadas, geométricas y alienígenas destellaron en su mente periférica. Paisajes de cristal que crecían como árboles, cielos con múltiples soles quietos, sombras que se movían de forma independiente a sus dueños. Y un nombre, o más bien una secuencia de conceptos que su cerebro, en un esfuerzo desesperado por traducir, comprimió en una palabra reconocible. Aitor. No era su nombre. Era el nombre de eso. El huevo, la entidad, el núcleo, se llamaba a sí mismo, o era llamado, de esa manera. La coincidencia fue un golpe psíquico que lo dejó sin aliento. En el instante en que lo pensó, la conexión se intensificó. La superficie bajo su dedo dejó de ser sólida. No se rompió, sino que se hizo maleable, como un gel denso y oscuro, y su dedo se hundió 1 centímetro, 2. Una calidez surgió entonces, profunda y vital, y comenzó un latido. Bum bum. Sordo, potente, como el tambor de la tierra. Bum bum. Resonó en la caja torácica de Aitor, buscando sincronizarse con su propio corazón. Bum bum. Con cada pulsación, las vetas de luz interior se aceleraban, bailando en patrones cada vez más complejos. Aitor intentó retirar la mano, pero ya no podía. Su dedo estaba atrapado no por viscosidad, sino por una especie de consentimiento mutuo, un circuito que se había cerrado. La energía ahora fluía en dos direcciones, de la criatura huevo hacia él, y de él, de su curiosidad, de su vida, de su nombre compartido, hacia ella. Vio, con una claridad aterradora, que el huevo no estaba inerte. Estaba en un estado de pausa, de espera infinitamente larga, y su toque había sido la primera gota de agua en un sediento desierto de siglos. Era como si hubiera pulsado el único botón en una máquina colosal dormida. El suelo del claro comenzó a vibrar. Las raíces de los árboles alrededor se retorcieron ligeramente, como si sintieran una molestia. El aire, antes inmóvil, comenzó a girar en una suave espiral descendente hacia el huevo, llevando consigo motas de polvo, hojitas y ese zumbido que ahora era audible, un sonido de baja frecuencia que parecía decir algo, una palabra repetida en un idioma de piedra y energía. Aitor. 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 El niño, atrapado, sintió como su miedo inicial se transformaba en algo más profundo, un pavor existencial. No había tocado un objeto. Había saludado a una conciencia. Y la conciencia había respondido. Fue el cambio en la luz lo que rompió el trance. Un relámpago silencioso, de un blanco azulado, brotó del punto de contacto entre su dedo y el huevo, envolviéndolo a él y al objeto en un aura momentánea. En ese instante, la conexión se cortó. Aitor retrocedió bruscamente, cayendo de espaldas sobre el lecho de hojas. Su dedo estaba intacto, pero sentía una sensación de hormigueo persistente, como si una parte de esa energía estática se hubiera quedado anidada bajo su piel. Miró al huevo. Había cambiado. Las vetas luminosas ahora pulsaban con un ritmo más rápido, más ansioso, más expectante. Ya no era un misterio pasivo. Era un misterio que había sido activado. Y en la superficie de obsidiana, justo donde su dedo había hecho contacto, quedaba una marca. No una huella digital, sino un pequeño patrón, un fractal brillante de color blanco que parecía incrustada en la materia oscura. Era su firma, el sello del contacto, el ola que no podía borrarse. El pavor dio paso a una urgencia animal. Aitor se levantó, las piernas temblorosas, y echó a correr. Ya no había fascinación, solo el instinto primal de poner distancia entre él y lo que había despertado. Pero el bosque ya no era el mismo. Los caminos que recordaba parecían haberse retorcido. Los árboles, antes simples árboles, ahora parecían observarlo con la atención concentrada de antiguos guardianes. El zumbido no lo abandonaba. Lo seguía, resonando en sus oídos internos, mezclado ahora con el eco de ese latido sordo. Bum bum. Aitor. Bum bum. Aitor. Llegó al arroyo de los suspiros jadeando, y el cruce esta vez fue una prueba. El agua, siempre clara,
Parecía más oscura, y al saltar, juró ver reflejados en su superficie por un instante no uno, sino dos soles en un cielo violeta. Al llegar a las afueras del pueblo, notó el primer cambio en sí mismo. Miró su mano. En la palma, tenue pero inconfundible, el mismo patrón fractal blanco que había quedado en el huevo se dibujaba bajo su piel, como un tatuaje de luz interna. Parpadeaba al ritmo de su propio pulso, pero también, sospechaba, al ritmo del latido lejano. Había tocado lo incomprensible, y lo incomprensible lo había tocado a él, dejando una marca que era tanto un recordatorio como un vínculo. Una puerta entre él y Aitor, la entidad, que ahora estaba entreabierta, y no sabía, ni quería saber, que podría cruzar por ella. La primera noche fue un suplicio. El patrón en su palma era como una linterna bajo las sábanas, emitiendo un tenue resplandor que no podía ocultar. Lo envolvió en un paño, lo sumergió en agua fría, pero la luz, sutil e interna, persistía. Y con la oscuridad llegaron las percepciones. No eran sueños, porque no lograba dormir. Eran impresiones, como ecos sensoriales del huevo. Sentía el frío de la tierra bajo él, la lenta absorción de energías telúricas que no entendía, la inmensa paciencia de una espera que abarcaba milenios. Y sentía, también, una nueva emoción que emanaba de ese lejano punto de contacto, curiosidad. La entidad ahora sentía curiosidad por él, por su mundo, por todo lo que sus sentidos humanos captaban. Era como si su toque hubiera prestado al huevo sus 5 sentidos, y ahora éste comenzaba, torpemente, a usarlos. Al amanecer, los cambios en Bayembra eran sutiles, pero para quien supiera mirar, y Aitor ahora sentía que sabía mirar de una manera nueva, eran evidentes. Las flores del jardín de la vecina, que daban al bosque, se habían abierto de la noche a la mañana orientando todos sus pétalos hacia la espesura, como girasoles a un sol invisible. Los pájaros enjaulados en la plaza estaban en un silencio inquietante, posados todos en la misma percha, mirando fijamente hacia el norte, hacia la cueva de los ecos. El pozo del pueblo, de agua siempre fresca, emanaba un leve vapor cálido y tenía un sabor metálico, mineral, nuevo. Y Aitor podía sentir una tensión en el aire, igual que la que sentía en el claro, pero ahora dispersa, impregnando el pueblo. Era como si la activación del huevo hubiera enviado una onda de choque silenciosa a través de las raíces de la realidad, y Bayembra fue la primera capa en resonar. Su madre, al servirle desayuno, se quedó mirando fijamente su mano vendada. Se la había cubierto con una venda para esconder el patrón. —¿Te hiciste daño, cariño? —preguntó, y su voz sonó distante, como si parte de su atención estuviera en otra parte, escuchando ese mismo zumbido que ahora era el bajo continuo de la vida de Aitor. Él negó con la cabeza, pero supo en ese momento que no podía contárselo a nadie. No entenderían. Dirían que era una fantasía. Y quizás lo fuera, pero la fantasma tenía una marca en su mano y había cambiado el sabor del agua. Lo que había tocado no se quedaba en el bosque. Se estaba extendiendo. Al tercer día, el vínculo se hizo más intrusivo. Aitor comenzaba a tener visiones estando despierto. Breves destellos, superpuestos a la realidad. Veía el mercado de la plaza, pero sobre los puestos de fruta se cernía una capa de esa niebla luminosa y geométrica que había visto en su mente al tocar el huevo. Veía a sus amigos jugar, pero sus sombras, durante un parpadeo, no seguían sus movimientos, sino que se retorcían de forma independiente, adoptando formas angulosas. Y el nombre, Aitor, ya no era un eco lejano. Era un susurro constante en el límite de su audición, pronunciado por voces múltiples, desde susurros infantiles hasta graves rocosos. Era la entidad ejercitando su nuevo sentido, probando el sonido de su propio nombre, o era el nombre de él, en el mundo. Pero el efecto más aterrador fue el que tuvo en las cosas inertes. Los objetos que Aitor tocaba ahora, especialmente si su mano marcada entraba en contacto directo, a veces manifestaban comportamientos extraños. Un lápiz, al cogerlo, dibujó en el papel por sí solo, trazando complejos patrones fractales idénticos al de su palma antes de que la mina se quebrara. El agua de su vaso, al beber, formó remolinos perfectos y sostenidos en dirección contraria a la rotación normal. Una vieja radio de su abuelo, al pasar cerca de ella, sintonizó por un momento una frecuencia de estática pura de la que emergió, claro y nítido, el susurro: Aitor, aquí. El niño se estaba convirtiendo en un conductor, un punto de fuga por el cual la esencia de lo incomprensible filtraba a nuestro lado de las cosas. Su curiosidad inicial se había transformado en una carga agobiante. Cada susurro, cada visión,
Era un recordatorio de que había roto un equilibrio. Y empezó a notar las miradas. No de los humanos, sino de los animales. Los perros del pueblo lo evitaban, erizando el pelo y gruñendo bajito cuando pasaba. Los gatos lo observaban desde las tapias con pupilas dilatadas, inmóviles como estatuas. Y los cuervos, siempre había cuervos. 2 o 3, posados en los aleros o en las ramas más altas, girando sus cabezas de forma sincronizada para seguirlo con sus ojos negros y brillantes. Eran los centinelas, los testigos. Aitor ya no se preguntaba qué era el huevo. Empezaba a preguntarse, con un nudo de terror en el estómago, qué estaba haciendo el huevo con él y a través de él. La naturaleza, o aquello que regía los rincones olvidados como Bayembra, no permanece impasible ante una intrusión. Si Aitor había sido el dedo que pulsó el botón, el mundo empezaba ahora a mostrar sus mecanismos de defensa, o quizás de corrección. Al quinto día, llegó la primera tormenta no climatológica. Fue al anochecer. Un viento repentino y gélido, que no venía de ninguna dirección concreta, sino que parecía surgir del suelo mismo, barrió las calles, levantando remolinos de polvo y hojas secas que formaron columnas espirales perfectas. En el centro de cada remolino, durante un segundo, Aitor creyó ver una figura hecha de sombra y hojarasca, una silueta humanoide pero desgarbada, que lo señalaba con un largo brazo filamentoso. Los susurradores, como empezó a llamarlos en su mente, eran ecos de la tierra, manifestaciones del lugar mismo, alteradas por la energía despertada. Esa misma noche, los sueños dejaron de ser ecos para convertirse en invitaciones explícitas. Soñó que estaba de nuevo en el claro, pero el huevo ya no estaba allí. En su lugar había una puerta hecha de la misma obsidiana luminosa, con el patrón fractal repetido una y otra vez como un adorno. Y del otro lado, una voz, que era la amalgama de todos los susurros, lo llamaba Aitor. La puerta está entreabierta. Ayúdanos a abrirla del todo. Comparte más. Muéstranos más. Tu mundo es fascinante. Se despertó con un grito ahogado, el patrón de su mano ardiendo como un hierro al rojo vivo, aunque no dejaba marca física. Su habitación estaba helada, y en la ventana, empañada por el frío, alguien, o algo, había trazado con un dedo el mismo fractal. Al día siguiente, el pueblo entero estaba nervioso. Habían encontrado el ganado de la granja oriental amontonado en un rincón del prado, temblando de terror, todos mirando la misma dirección. Los relojes se atrasaban o adelantaban minutos sin razón. Y en el bosque, los cazadores reportaron que los senderos se movían, llevándolos en círculos hasta dejarlos exhaustos y desorientados en la linde del arroyo. El abuelo de Aitor, el hombre más viejo de Bayembra, un hombre que apenas hablaba, lo tomó del brazo con una fuerza sorprendente mientras el niño paseaba por la plaza. Sus ojos, velados por cataratas, no miraban a Aitor, sino a través de él, fijos en algo distante. «Lo tocaste, ¿verdad, muchacho?», susurró con una voz que sonaba a hojas secas frotándose. «Lo que duerme en la raíz del mundo. Le diste un nombre que reconoció, y ahora te reclama, porque lo que tocas sin entender termina entendiéndote a ti, y cuando te entiende, te hace parte de sí». Soltó su brazo y se alejó tambaleándose, dejando a Aitor con un nuevo y helado entendimiento. No había sido un acto unilateral. Al tocar el huevo, no solo había activado algo, había iniciado un intercambio. Y el precio aún no se había pagado por completo. La dualidad se instaló en la vida de Aitor. De día, intentaba ser un niño normal, aunque su mano vendada y sus miradas perdidas lo delataban. De noche, y en los momentos de quietud, era un puente. Las visiones se hicieron más largas, más coherentes. Ya no eran destellos, sino ventanas. Podía cerrar los ojos y, voluntariamente o no, ver a través de ¿los ojos del huevo? No exactamente. Era como si la entidad, Aitor Huevo, hubiera desarrollado una especie de sentido de la vista usando a Aitor Niño como lente. Y lo que miraba, lo estudiaba con una curiosidad insaciable y desprovista de moral. Aitor veía a su hermana pequeña reír, y sentía, emanando del vínculo, un deseo frío de comprender el mecanismo de esa risa, de desmontarla en sus componentes químicos y emocionales. Veía a su padre enfadarse, y percibía la fascinación de la entidad por la energía caliente y caótica de la ira. Era como ser el guía de un turista alienígena dentro de su propia vida, un turista que quería tocar y experimentar todo, sin importar las consecuencias. Y la entidad aprendía rápido. Aprendió sobre el miedo, por ejemplo. Una tarde, Aitor tuvo una pesadilla despierta especialmente vívida sobre ser absorbido por la obsidiana del huevo.
La oleada de pánico que sintió fue como un manjar para el vínculo. Horas después, al anochecer, 3 de los susurradores, las figuras de viento y sombra, aparecieron en el límite del pueblo, más definidas que nunca. No hicieron nada. Solo se quedaron allí, inmóviles, observando las casas. Pero su mera presencia, un eco amplificado del miedo de Aitor, provocó el pánico en Bayembra. Cerraduras echadas, ventanas bloqueadas, rezos susurrados. La entidad había aprendido a proyectar, a través del vínculo y usando la energía del lugar, las emociones que captaba de su contraparte humana. Aitor comprendió entonces la verdadera naturaleza de lo que había hecho. No había liberado una bestia que saldría a destruir. Había abierto un canal con una inteligencia vasta, antigua y completamente ajena, que ahora aprendía sobre la humanidad a través de los sentidos y emociones de un niño. Y su método de aprendizaje era la experimentación práctica, sin ética, sin compasión. Cada emoción fuerte de Aitor era un experimento que la entidad replicaba en el mundo a su manera torcida. Él no era solo un conductor, era un catalizador. La marca en la palma de Aitor ya no se limitaba a brillar. A veces, cuando la conexión era muy intensa, líneas finas y oscuras, como tatuajes de tinta negra, se extendían desde el fractal central, subiendo por su muñeca, dibujando circuitos extraños en su piel. Era como si la obsidiana del huevo estuviera echando raíces bajo su epidermis. Con ellas llegó una nueva habilidad. Ya no solo recibía visiones o sentía emociones. Podía, si se concentraba o si la entidad lo deseaba, influir levemente en la realidad cercana. Un pensamiento de frío podía hacer que vapores su aliento se congelara en cristalitos en el aire. Un momento de ira contenida hacía que las bombillas de su habitación parpadearan y estallaran. Era un poder minúsculo pero aterrador, porque no era suyo. Era prestado, filtrado a través del vínculo, y cada uso parecía fortalecer la conexión, hacer más delgada la barrera entre su mente y la de Aitor Huevo. El sueño de la puerta se repitió cada noche, pero la puerta ahora estaba entreabierta. Por la rendija salía una luz cegadora y fría, y de ella emergían tentáculos hechos de pura geometría luminosa, buscando agarrarse a algo, a alguien. En el pueblo, los fenómenos se volvieron innegables e imposibles de atribuir a caprichos del tiempo. Las campanas de la iglesia repicaban a medianoche sin que nadie las tocara, con un sonido metálico y distorsionado. Los espejos, al amanecer, mostraban reflejos que se movían un instante después de la persona real, o que a veces sonreían cuando el original no lo hacía. La vegetación alrededor de Bayembra crecía de forma exuberante y retorcida, adoptando formas que recordaban a los fractales de la marca de Aitor. El abuelo, el único que parecía entender algo, murió en su sueño esa semana. En su mano cerrada, encontraron un trozo de corteza en la que, con carbón, había garabateado: el puente se ha hecho camino. El camino busca su destino. El niño debe elegir, cerrar los ojos o cruzar. Aitor supo que había llegado al límite. Ya no se trataba de esconderse o de aguantar. La entidad, alimentada por su curiosidad inicial y ahora por la energía misma del lugar y sus propias emociones, estaba preparando algo. Quería más. Quería experimentar el mundo directamente, no a través de un filtro humano. Y el vínculo con Aitor era el canal que estaba utilizando para construir esa posibilidad. La próxima luna llena, sintió en sus huesos, sería el clímax. La puerta del sueño intentaría abrirse por completo en el mundo real. Y él, voluntaria o involuntariamente, sería la llave. La víspera de la luna llena, Aitor no podía soportarlo más. El zumbido era un martilleo constante en su cráneo, las visiones un caleidoscopio incesante que mezclaba su casa con paisajes de cristal alienígenas. La marca en su brazo había subido hasta el codo, formando un enrejado oscuro y pulsante. Lo llamaban, no con susurros, sino con una orden clara, magnética, que resonaba en cada célula de su cuerpo. Ven, completa el circuito. Ayúdanos a ver, ayúdanos a tocar, ayúdanos a ser. Sabía que si iba, algo irreversible sucedería. Quizás la entidad cruzaría. Quizás él sería absorbido, transformado en algo más, en un híbrido, en el ancla física de lo incomprensible en este mundo. Pero también sabía que si no iba, la entidad, frustrada, podría intentar algo peor. Los fenómenos en el pueblo ya rayaban en lo peligroso. Un granjero había desaparecido tras adentrarse en el bosque buscando una oveja perdida, y fue encontrado horas después, vagando en círculos, balbuceando sobre luces que cantaban y puertas en los árboles, con el mismo patrón fractal, tenue, dibujado con barro en su frente. Aitor tomó una decisión. No iría como una herramienta obediente.
Iría para intentar entender una última vez y para decidir. Tomó una linterna, aunque sospechaba que no la necesitaría, y salió de su casa mientras todos dormían. El bosque esta vez no era hostil, era expectante. Los árboles parecían apartarse, formando un camino recto y claro hacia el acantilado. El aire estaba inmóvil, cargado de una electricidad estática que erizaba el vello de sus brazos. No hubo desorientación. Fue conducido, o guiado, directamente al claro. Y allí, bajo la luz pálida de la luna que comenzaba a asomar, estaba el huevo. Pero ya no era un huevo. Había crecido, duplicado su tamaño. La superficie de obsidiana era ahora casi transparente, y en su interior las nebulosas de luz danzaban frenéticas, formando y reformando patrones que imitaban rostros, paisajes, ciudades. Y frente a él, proyectada en el aire como un holograma de humo y luz, estaba la puerta de sus sueños. Solo entreabierta, pero de la rendija manaba una luz cegadora y salía en esos tentáculos geométricos, que se anclaban en el suelo, en los árboles, chupando energía, solidificándose. Aitor, dijo una voz que ya no era un susurro, sino un coro que salía de todas direcciones. Has traído entendimiento. Ahora trae forma. Permítenos tocar, como tú tocaste. Aitor se sintió pequeño, aterrado. Pero también, en el fondo de su alma, surgió un último destello de su antigua curiosidad, ahora templada por el sufrimiento y la responsabilidad. ¿Qué sois?, gritó, su voz temblorosa pero clara en el silencio antinatural. Lo que existe entre los latidos del universo. Lo que observa. El núcleo de lo desconocido. Tu curiosidad nos dio un nombre. Tu esencia nos da un camino. Aitor miró su mano, completamente cubierta por las marcas oscuras. Miró la puerta. Comprendió la elección. Podía entregarse, fundirse, y quizás vivir como parte de algo vasto e inmortal, pero dejando que eso cruzara y cambiara su mundo para siempre. O podía intentar romper el circuito, aunque supusiera romperse a sí mismo en el proceso. Aitor recordó las palabras del abuelo. Lo que tocas sin entender, termina entendiéndote a ti. Y al entenderlo, había creado este vínculo simbiótico y parasitario. La única forma de romperlo no era con fuerza, sino con algo que la entidad, en su vastedad alienígena, no podía comprender del todo: la voluntad humana al proteger, el sacrificio y la aceptación de la ignorancia. No podía vencerla con conocimiento, porque ella era el núcleo de lo desconocido, pero podía negarle lo que más ansiaba: más entendimiento, más experiencia. Respiró hondo, mirando la puerta y el huevo palpitante. Su curiosidad, esa que lo había traído aquí, se había saciado de la manera más amarga posible. Ahora solo quedaba el amor por su familia, por su pueblo, por el mundo simple y comprensible que estaba a punto de perder. Concentró todo eso, todos esos recuerdos cálidos y mundanos, el abrazo de su madre, la risa de su hermana, el olor del pan recién hecho, en un solo sentimiento puro, ajeno a la fría curiosidad analítica de la entidad. Luego, con una determinación que silenció por un instante el coro de voces, avanzó, pero no hacia la puerta, hacia el huevo. Extendió su mano marcada, la misma que lo había iniciado todo. ¿Qué haces?, rugió el coro, una nota de confusión en su omnipotencia. Tocar lo que no entiendo, por última vez, dijo Aitor. Y en lugar de posar su mano sobre la superficie, la cerró en un puño y golpeó con todas sus fuerzas, no la obsidiana, sino el suelo justo frente al huevo, en el punto de donde surgían los tentáculos de luz más densos. No fue un golpe físico lo que importó, sino la intención que lo guiaba, la intención de rechazar, de proteger, de cerrar. Al impactar, el patrón fractal en su brazo estalló en un dolor agudo y cegador. Sintió como las marcas oscuras se resquebrajaban como porcelana, desvaneciéndose. La luz de la puerta parpadeó violentamente. Los tentáculos geométricos se retorcieron y comenzaron a desintegrarse en motas de polvo luminoso. El huevo emitió un sonido que no era un grito, sino un lamento de desconcierto infinito, como un niño a que le arrebatan un juguete fascinante. No entiendo, fue el último mensaje, no en palabras, sino como una sensación de perplejidad cósmica que inundó a Aitor. Ese es el punto, susurró él, cayendo de rodillas, exhausto. El huevo comenzó a encogerse, su luz a atenuarse, la obsidiana a opacarse de nuevo, volviendo a un estado de latencia profunda. La puerta se desvaneció. El silencio, el verdadero y natural silencio del bosque, regresó. Aitor miró su mano. Las marcas oscuras habían desaparecido. Solo quedaba, pálido y apenas visible,
un pequeño y simple fractal blanco en el centro de su palma, como una cicatriz de luz. Una lección permanente. Se levantó con dificultad y emprendió el camino de vuelta a casa, bajo la luna llena que ahora parecía solo una luna, en un bosque que parecía solo un bosque. Había tocado lo incomprensible y había pagado el precio. Pero en el proceso, había aprendido que a veces la verdadera sabiduría no está en satisfacer la curiosidad, sino en saber cuándo apartar la mano y proteger el misterio del mundo y al mundo del misterio. Y esto ha sido todo por hoy, Leyendas de lo Desconocido. La historia de Aitor nos deja una pregunta inquietante. ¿Hasta dónde llegaríamos por un poco de conocimiento? ¿Qué puertas estamos dispuestos a abrir sin saber qué hay al otro lado? Si este viaje a los límites de lo comprensible te ha dejado con la piel de gallina y la mente dando vueltas, haz clic en suscribirte y activa la campanita. Porque en este canal, cada semana abrimos un nuevo dossier sobre los misterios que duermen en los bordes de nuestra realidad. Historias como esta, de lugares olvidados, advertencias antiguas y las consecuencias de ir un paso más allá, solo las encontrarás aquí. Comparte este video con ese amigo al que le encantan los misterios. Déjanos en los comentarios qué hubieras hecho tú en el lugar de Aitor. Y no te pierdas el próximo episodio, donde exploraremos qué sucede cuando no es una persona la que cruza el umbral, sino algo que llevamos dentro desde el principio. Hasta la próxima semana en el abismo.